Una de las historias más enigmáticas de la humanidad, ¿por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal? Fue una época de grandes imperios y reyes que gobernaban con mano de hierro. En el corazón de Babilonia, uno de los monarcas más grandes que jamás haya conocido la historia, Nabucodonosor II, no era solo un rey, fue un conquistador temido, un visionario que transformó a Babilonia en la joya más brillante del mundo antiguo. Hablamos de alguien que mandó construir los legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, como toda gran historia, hay una sombra escondida detrás de este brillo. Algo que los libros de historia rara vez mencionan, el misterio de la caída de este gran rey. Sí, Nabucodonosor, en toda su gloria, fue reducido a una figura que vagaba por los campos, comiendo hierba como los bueyes, sus uñas crecieron como garras de águila y su cabello se volvió como plumas de pájaros salvajes. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo que el hombre más poderoso de su tiempo cayera tan bajo? Y, lo más importante, ¿por qué Dios le haría esto? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nabucodonosor no lo sabía, pero estaba a punto de recibir una advertencia, un mensaje de un lugar mucho más allá de sus palacios y exuberantes jardines. Y este mensaje llegó de la forma más intrigante posible, en un sueño. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te pareció tan real, tan vívido, que sentiste que tenía un significado especial? Esto es exactamente lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Se despertó en su cama de seda, sudando frío. Sus asesores y sirvientes se dieron cuenta de que algo andaba mal. El rey, el hombre que nunca mostró debilidad, estaba visiblemente conmocionado. Y no era de extrañar. El sueño que había tenido lo dejó desconcertado, como si una sombra se cerniera sobre él. Pero, ¿qué vio en este sueño? Nabucodonosor vio un árbol gigantesco. Era el árbol más grande que podía imaginar. Sus ramas llegaban hasta el cielo y sus raíces eran tan profundas que parecían sostener la tierra misma. Dio abundantes frutos y bajo su sombra se refugiaron los animales. Los pájaros hacían nidos en sus ramas y todas las criaturas vivían en armonía a su alrededor. Era una visión de prosperidad, de grandeza, de algo incomparable. Y por un momento, el rey sintió que el árbol representaba todo lo que él era, grande, indispensable, central para el mundo. Pero entonces sucedió algo terrible. Vio a un mensajero celestial descender del cielo. Un ser imponente, una figura que emanaba autoridad. Y esta figura dio una orden: corta el árbol. Derribarla. Pero dejad el tocón y las raíces en la tierra, atados con hierro y bronce. Que sea mojado con el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo. Que su mente cambie de la de un hombre a la de un animal, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Imagínese escuchar eso. El rey estaba acostumbrado a ser servido, adorado y tratado como a un semidios. Ahora vio algo que simbolizaba todo lo que él representaba siendo talado, destruido. Es más, había un destino terrible reservado para quien representaba el árbol. Nabucodonosor se obsesionó con comprender el significado de ese sueño. Convocó a todos los sabios de Babilonia, magos, adivinos, astrólogos. Se reunieron en el gran salón del palacio, con sus largas túnicas y expresiones de preocupación. Pero por mucho que lo intentaron, ninguno pudo dar una explicación satisfactoria. Fue entonces cuando Nabucodonosor se acordó de alguien. Un hombre diferente, que había demostrado ser más sabio que los demás. Su nombre era Daniel, también conocido como Belsasar, siervo del Dios de los hebreos. Daniel fue llamado al palacio. Imagine la escena, un hombre humilde entrando al salón real, rodeado de toda la pompa y el poder de Babilonia. Pero Daniel no era solo un hombre común y corriente. Tenía algo que otros no tenían, una conexión con el Dios verdadero. Cuando Nabucodonosor contó el sueño, Daniel escuchó en silencio. Pero, a medida que el rey describió cada detalle, el rostro de Daniel cambió. Se puso pálido. Sabía lo que significaba ese sueño y la verdad era demasiado dura para decirla. Fue entonces cuando Daniel, con valentía y respeto, habló: «Oh rey, si el sueño fuera sobre tus enemigos y no sobre ti». Y Daniel reveló el significado: el árbol representaba al mismo Nabucodonosor. Su grandeza, su poder, su influencia, todo esto estaba simbolizado por el magnífico árbol. Pero la tala del árbol representó el juicio divino. Dios estaba advirtiendo al rey que a causa de su orgullo sería derrocado. Perdería todo lo que tenía, incluso la cordura. Viviría como un animal, comiendo hierba, hasta reconocer que el Altísimo es quien tiene dominio sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. La advertencia fue clara.
Pero aquí está el punto, el sueño no fue solo una frase. Fue una oportunidad. Daniel suplicó al rey que se arrepintiera, que abandonara su arrogancia y hiciera el bien, mostrando misericordia a los pobres. ¿Quién sabe si Dios podría prolongar su prosperidad? Ahora, imagínese en el lugar de Nabucodonosor. Acabas de escuchar que todo lo que construiste, todo lo que eres, puede desaparecer a causa de tu orgullo. ¿Qué harías? Déjalo en los comentarios para que lo sepa. Y aquí está el detalle fascinante, Dios le dio tiempo a Nabucodonosor, el sueño fue una advertencia, pero el tiempo ya corría. Pasó el tiempo y el sueño profético, esa advertencia que resonaba como una tormenta a punto de estallar, parecía haber sido olvidado por Nabucodonosor. Pasaron los meses y el rey siguió con su vida como siempre, gobernando con poder absoluto, rodeado de riquezas y escuchando halagos. Pero, como suele decirse, el orgullo siempre precede a la caída. Una mañana, el rey se levantó en su palacio, quizás sin sospechar que ese sería el día que lo cambiaría todo. Subió a la terraza de su magnífico palacio, la que ofrecía la mejor vista de Babilonia. Y, con el corazón lleno de orgullo, miró la inmensidad de su ciudad. Allí estaba él, el rey de reyes, contemplando las obras de sus manos. Con un tono de voz que casi resonó como un desafío a los cielos, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido para residencia real, con mi majestuoso poder y para gloria de mi majestad? Y fue exactamente en ese momento, mientras aún decía esas palabras, que todo empezó a cambiar. Una voz vino del cielo. Sí, una voz que silenció toda la pompa y arrogancia de Nabucodonosor. Decía, a ti, Nabucodonosor, se te dice esto, tu reino te ha sido quitado. Serás expulsado de la sociedad humana y convivirás con los animales del campo. Comerás hierba como bueyes, y pasarán 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el gran rey cayó. No hubo batalla, no hubo traición en palacio. Su caída fue inmediata y vino directamente de las manos del cielo. Nabucodonosor fue removido de su trono, de su pueblo, de todo lo que conocía. Algo dentro de él cambió. Le quitaron la cordura y la capacidad de pensar como un hombre. Abandonó los lujosos salones del palacio y comenzó a vagar por los campos, como un animal salvaje. Imagínese esto, el hombre que gobernó el imperio más grande de la tierra ahora comía hierba como los bueyes. Sus manos, antes adornadas con anillos de oro, ahora estaban cubiertas de tierra. Su cabello creció hasta parecerse a plumas de águila y sus uñas parecían garras. Ya no tenía lo que era suyo. Le habían quitado su dignidad, su posición, todo. Lo más impresionante de esta historia es la forma en que nos hace pensar sobre el verdadero significado del poder. Nabucodonosor lo tenía todo. Controlaba ejércitos, riquezas y ciudades enteras. Pero al final todo eso no significó nada. Porque, ante el Altísimo, todo poder humano es como un soplo. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Ahora quizás te preguntes, ¿cuánto tiempo duró esto? Bueno, la profecía era clara. 7 tiempos pasarían sobre Nabucodonosor. No sabemos con certeza si esto significa 7 años, 7 temporadas o algún otro periodo específico. Lo que importa es que ese tiempo fue necesario para que entendiera algo fundamental, que el orgullo es la trampa más peligrosa a la que un hombre puede enfrentarse. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué una humillación tan extrema? La respuesta es a la vez misteriosa y poderosa. Nabucodonosor necesitaba aprender a reconocer que todo lo que tenía provenía de Dios. No se trataba de castigo, se trataba de redención. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿cuántas veces nosotros, como Nabucodonosor, olvidamos que todo lo que tenemos es un regalo? ¿Con qué frecuencia miramos nuestros logros y pensamos, yo hice eso, lo logré, pero qué pasa si en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos? Porque, a pesar de su caída, la historia de Nabucodonosor no termina aquí. Dios aún no había terminado con él. Habría una redención, una restauración, pero solo cuando reconociera algo mucho más grande que él mismo. 7 veces. Este fue el periodo de humillación que Dios decretó para Nabucodonosor. No fue un castigo ordinario, no fue el exilio ni la derrota en la batalla. No, era algo mucho más profundo. Por 7 veces, el hombre que una vez gobernó Babilonia como un dios en la tierra fue reducido a la condición más baja imaginable. Ya no fue reconocido como rey. Su vestimenta real fue cambiada por nada más que polvo y hojas.
Vivía entre animales y comía todo lo que encontraba en el suelo. Y mientras los hombres lo evitaban, los animales lo aceptaban como uno de los suyos. Se había vuelto salvaje. ¿Pero por qué 7 veces? ¿Por qué Dios eligió este número específico? Bueno, en la tradición bíblica, el número 7 es profundamente simbólico. Representa la perfección, la totalidad, un ciclo completo. Y aquí, este periodo simboliza el tiempo necesario para completar la transformación de Nabucodonosor. No solo necesitaba ser humillado, necesitaba ser quebrantado por completo para que algo nuevo pudiera nacer en su corazón. Durante estos 7 tiempos, Nabucodonosor estuvo completamente apartado de la sociedad. No tenía consejeros, soldados ni sirvientes a su lado. El hombre al que llamaban Rey de Reyes estaba ahora solo, abandonado a la naturaleza, a merced de las estaciones. Experimentó el calor abrasador del sol del desierto y el frío cortante de las noches babilónicas. Cada día parecía un recordatorio de lo vulnerable que era en realidad. Estos 7 tiempos fueron una purificación. Cada día que pasaba, el orgullo de Nabucodonosor se deshacía, como si Dios estuviera tallando algo nuevo en su alma. No fue una destrucción sin propósito, sino una reconstrucción. Piénselo, ¿cuántas veces en la vida nos vemos obligados a pasar por periodos difíciles que parecen interminables? Momentos en los que estamos rotos, en los que todo lo que construimos se desmorona. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esto es exactamente lo que enfrentó Nabucodonosor. Se vio obligado a afrontar la verdad más dura de todas, que no era autosuficiente, que no era el centro del universo. Que, al final, todo lo que tuvo vino de Dios. Imagine el peso de este aprendizaje. Cada trozo de hierba que comió, cada noche que pasó al aire libre, fue una lección de humildad. Dios no lo destruyó. Dios lo preservó, pero en el estado más bajo posible, para que pudiera entender algo que las palabras o la riqueza nunca podrían enseñar. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué le pasa a un corazón lleno de orgullo cuando está completamente despojado de todo, se endurece o se rinde? Nabucodonosor tuvo una opción, incluso en su condición. Podría amargarse contra Dios o finalmente reconocer la verdad a la que se había resistido durante tanto tiempo. Y entonces, algo extraordinario empezó a suceder. Poco a poco, la mente de Nabucodonosor empezó a aclararse. Durante esos 7 tiempos, algo dentro de él se fue transformando. Aquel hombre que decía, mi majestad, empezó a comprender que había un poder mayor que él. Y entonces, finalmente llegó el día. El fin de los 7 tiempos. No sabemos exactamente cómo percibió Nabucodonosor el paso de aquellos días, pero lo que sí sabemos es que en ese momento crucial sucedió algo extraordinario. Después de vivir tanto tiempo como un animal, completamente alejado de su antigua gloria, Nabucodonosor hizo algo que nunca antes había hecho. Levantó los ojos al cielo. Y fue exactamente en ese momento, en ese simple gesto de mirar hacia arriba, que todo cambió. Nabucodonosor, el hombre que una vez dijo que todo lo que tenía era obra de sus manos, finalmente reconoció la verdad a la que se había resistido durante tanto tiempo. Él dijo: Yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive por los siglos. Allí, en ese campo, sin corona, sin trono y sin muros que protegieran su supuesta grandeza, Nabucodonosor vio lo que nunca antes había visto, que Dios era soberano sobre todo. No había riqueza, poder o autoridad humana que pudiera compararse con el gobierno del Altísimo. Y con ese reconocimiento sucedió algo increíble. Recuperó la cordura. El hombre que alguna vez vivió como un animal ahora podía pensar, hablar y actuar como el ser humano para el cual Dios lo creó. Pero, más que eso, ya no era el mismo Nabucodonosor de antes. Piénselo, Dios no solo restauró a Nabucodonosor, sino que lo transformó. El rey volvió a su trono, pero ahora con una perspectiva de la vida completamente nueva. Ya no era el hombre arrogante que pensaba que el mundo giraba en torno a él. Entendió que su posición, su autoridad y todo lo que tenía eran regalos del Dios soberano. ¿Y qué hizo Nabucodonosor después de eso? Declaró públicamente la grandeza de Dios. Él, el rey de Babilonia, líder de uno de los imperios más poderosos de la historia, escribió un decreto que comenzaba: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, justos. Y él puede humillar a los que caminan con orgullo. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.